¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de criminología y criminalística. En esta sesión vamos a ver ahora lo que es la criminalística, cómo trabaja. En la sesión pasada vimos las diferencias entre criminología y criminalística, pero vimos más sobre la criminología. En esta sesión pues nos toca ver un poco más sobre la criminalística, que como ya lo habíamos mencionado, es la ciencia en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible y significativo, que son los indicios, relacionados con un presunto hecho delictuoso. Vamos a ver un poquito de la historia de la criminalística. La primera disciplina precursora de la criminalística fue en lo que en la actualidad se conoce como dactiloscopía, ciencia que estudia las huellas dactilares. La criminalística tal como la entendemos nace de la mano de la medicina forense en torno al siglo XVI, cuando los médicos toman parte en los procedimientos judiciales. De aquí es donde nacen, por ejemplo, los médicos legistas. Algunos de los primeros usos prácticos de la investigación mediante las impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes las aplicaban diariamente en sus negocios y empresas. Ellos, en lugar de firmar, por ejemplo, poner el nombre en un contrato, en un negocio, ponían su huella dactilar, y de esta forma pues se identificaba que realmente el documento o la huella pertenecía a cierta persona, porque las huellas dactilares son únicas. Nadie tiene huellas dactilares iguales con otra persona, inclusive ni consigo mismo. Todos tenemos características diferentes. Bueno, vamos ahora con Alfonso Bertillon, que creó en París el Servicio de Identificación Judicial en 1882, dado a conocer hasta 1885, o sea, 3 años después, y se adoptó de forma oficial en 1888, o sea, 6 años después. Este método antropométrico se basa en el registro de las diferentes características óseas métricas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11 diferentes partes del cuerpo. Se llama sistema antropométrico porque se mide al hombre, bueno, hombres y mujeres pues, pero recordemos que antropo quiere decir hombre y métrico medida. En este caso el concepto de antropometría o antropométrico es medidas del hombre. ¿Qué es lo que hacía aquí Alfonso Bertillón en este sistema de identificación? Por ejemplo, medía la distancia de tu cadera a tu talón, cuánto medían tus brazos, cuánto medían tus pies, cuánto medía tu cabeza, las órbitas de las orejas, la palma de tu mano, y todo eso lo registraba y servía para identificarte más adelante. Pero si se fijan, lo hacía en personas mayores a 21 años, porque decía que a partir de los 21 años se terminaba el proceso de crecimiento. Bueno, y en 1896 Juan Bucetich, que era croata pero se nacionalizó argentino, logró que la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de Bertillon y redujo a 4 los tipos fundamentales de dactiloscopía, determinados por la presencia o ausencia de los deltas. Bueno, vamos a explicarlo poco a poco. Juan Bucetich trabajaba en el departamento de policía en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Eh, Dejó de utilizar el método antropométrico de Bertillon, que quiere decir que Argentina también utilizaba este sistema de medición del hombre para identificar a las personas, hasta que Juan Bucetich pues dijo, oye, ¿sabes qué? Pues existe la dactiloscopía, es la identificación por medio de las huellas dactilares, ¿por qué no pues lo trabajamos de esa forma? Y se puso a investigar y redujo, eh, pues, o hizo un sistema de identificación dactiloscópica, algo que se llaman tipos fundamentales, que son como los que vemos en la imagen. Hay arcos, presilla interna, presilla externa y verticilo, de acuerdo a la forma que tienen pues las imágenes impregnadas por la yema de los dedos, y ese sistema es el que actualmente se sigue utilizando
Y van a decir, bueno, ¿y por qué si nada más son esos cuatro? ¿Por qué no tenemos huellas iguales a los demás o entre nosotros mismos? Bueno, porque hay puntos característicos. No todos tienen la misma cantidad de líneas. En este caso se llaman surcos y valles. No todos tienen la misma cantidad de surcos, que es lo que se ve en blanco, o de valles, que son las líneas negras. Tenemos diferentes pues números, tenemos diferentes surcos, crestas, valles, y hay algo que se llaman puntos característicos. Por ejemplo, hay líneas que están cortadas, hay líneas que tienen puntitos, segmentos. Entonces todo esto hace diferente a una huella. Posteriormente, el más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos es Hans Gross, 1847 a 1915 fue su lapso de vida. Se le considera el padre de la criminalística. A él se le debe la generalización del término criminalística, con lo que se refería al análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable. En este caso, pues los indicios que se quedan en el lugar. Así como en la criminología César Lombroso es el padre, aquí el padre de la criminalística es Hans Gross. Avances de la criminalística. Los avances informáticos aplicados de las ciencias forenses han aportado nuevas técnicas de análisis para el estudio de las pruebas delictivas, así como modernos sistemas de identificación personal que agilizan las investigaciones criminales para individualizar al responsable de una conducta delictiva. Vamos a ver lo que son las ciencias, la criminalística y sus ciencias periciales o sus ciencias auxiliares. Vamos a verlas un poquito rápido porque son muchas. Arte forense es mejor conocida como retrato hablado, pues se trata de recrear el dibujo de una persona por medio de los rasgos de su cara en este caso. Antropología forense, antropos, hombre, logía, estudio, es el estudio del hombre. Principalmente en la antropología forense se va a estudiar el sexo, la talla, la edad, el grupo étnico al que pertenecía. Inclusive se puede reconstruir por medio de los restos óseos. Balística forense tiene como objetivo en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales. Posteriormente viene la dactiloscopía, que ya la hemos mencionado. Es uno de los principales sistemas de identificación forenses basados en el estudio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos de las manos. Documentoscopía, pues como su nombre lo dice, documentos, pues son documentos, y scopía viene de scopein, que es estudio o análisis. En este caso va a ser el estudio o análisis de los documentos en general. Se van a ver sus características de confección o si hay ciertas alteraciones. Entomología forense. Esta analiza la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar el lapso de tiempo transcurrido entre el momento del deceso y el hallazgo del cadáver, técnicamente denominado como intervalo post-mortem. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de los insectos y los artrópodos que se instalan en el cuerpo, vamos a determinar cuánto tiempo tiene de haber fallecido esa persona o ese cuerpo. Fotografía forense. El objetivo general de la fotografía forense es el de reproducir la totalidad de los elementos cromáticos en el examen del lugar de los hechos, la identificación de los objetos, la fijación del sitio donde se localizó la evidencia, así como las características del mismo, reuniendo exactitud y nitidez. Son pruebas fundamentales de fijación las fotografías. Entonces es muy importante la fotografía en las cuestiones de investigación criminalística. Posteriormente tenemos la genética forense, que es el estudio del material biológico como la saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos que permiten tipificar el ADN o el ácido desoxirribonucleico, y es un método identificatorio moderno y por su gran precisión se ha denominado huella genética. También tenemos los hechos de tránsito. Aquí se van a utilizar las leyes de la física y teorías de la misma, así como la química, para el estudio cinemático del accidente para llegar a un resultado. Es decir, vamos a ver
o a tratar de hacer una hipótesis de cómo sucedieron las cosas, por ejemplo, qué velocidad llevaban, intercambio de pinturas y todas estas cuestiones químicas y físicas dentro de un accidente de tránsito. La hematología, en esta especialidad, la aplicación de la química es fundamental para saber si una mancha que se halló en el lugar del hecho es de sangre y si esta sangre es de animal o es de humano, y en caso de tratarse de sangre humana pues se va a determinar su grupo sanguíneo, que es por ejemplo A positivo o A negativa, B positiva, B negativa, o esos son los grupos sanguíneos o el factor RH. Eso es lo que va a determinar o trabajar la hematología. También tenemos la informática forense, estudio y análisis de los delitos digitales, empleando dispositivos tecnológicos como computadoras, medios electrónicos, tecnologías de la información y la comunicación o tecnologías de información. Procura preservar e identificar datos que sean válidos dentro de un proceso legal o un hecho punible. Tenemos también la medicina forense, que es el estudio minucioso del cadáver para determinar su identidad o sus causas de muerte, así como las lesiones. Otra muy importante es la meteorología forense. Esta es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico. Es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las investigaciones de homicidios. Por ejemplo, qué clima hay en determinado lugar, qué tanto influye en la descomposición del cuerpo, qué tanto influye inclusive en la investigación. Porque, por ejemplo, si es un lugar abierto y está lloviendo, va a influenciar en la alteración de las evidencias. Entonces es muy importante la meteorología. Odontología forense. La utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo. Patología forense estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. En este caso son las enfermedades que pudieron llevar a la muerte a una persona. Química forense, pues como vimos, la química se utiliza en muchas cosas, en muchas otras ciencias. Este es muy importante porque se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento, así como su participación en la investigación es útil e interdisciplinaria con otras ciencias forenses, como ya lo habíamos mencionado. Y la toxicología forense, pues esta va a ser aplicada en seres vivos o muertos para determinar si hay sustancias pues tóxicas o toxicológicas en la sangre, como lo es alcohol, drogas, medicamentos, venenos, etcétera. Esas son las ciencias auxiliares de la criminalística y faltan muchas más, pero pues no, solamente mencioné las más importantes para no irnos tan largo. Pues hasta aquí nuestra clase, espero que les sirva. Cualquier duda quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos.